Sabemos que tú estás en necesidad de que tu iglesia se levante y entre en una nueva etapa, una nueva dimensión, para que tus enemigos sean derrotados. Este es el tiempo que tus jóvenes se te ofrezcan voluntariamente para que se manifieste la hora de tu poder. Gracias por estos jóvenes acá en Colombia. Levántalos, infúndelos, guárdalos de toda contaminación y presérvalos para ti. Gracias, Señor. Amados santos, es una bendición estar con ustedes nuevamente después de un tiempecito de vacaciones forzadas, pero ese tiempo fue un tiempo de mucho disfrute, de mucha paz, especialmente porque podíamos sentir y percibir el respaldo de la oración de los santos. Espero hablar un poco más cuando esté toda la iglesia, pero ustedes son una parte hermosa de la iglesia y me siento muy honrado de estar con ustedes en esta tarde. Estos mensajes que estaremos trabajando, los estaremos trabajando por mensajes y como siempre estaremos usando el bosquejo, pero también ampliando algunos aspectos que muchas veces parecen sencillos, pero realmente no necesariamente son tan sencillos. Así que me gustaría leer primeramente unos versículos, dejarlos sobre la mesa, y luego entraríamos a los diferentes aspectos del bosquejo. Génesis 3:9, hay algunos que no los tienen ahí, pero escúchenlos, los mantengan ahí. Génesis 3:9 dice: Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Colosenses 1:12 y 13, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz, en el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. La mayoría son de Colosenses, así que estamos en Colosenses hasta que yo les diga que es otro libro. El 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 2:8, mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía, por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. 15. Despojándose de los principados y de las autoridades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 3:2. Fijad la mente en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Ese es ya la mesa servida. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle. El título de este primer mensaje es la urgente necesidad de que nuestra cultura sea reemplazada por el Cristo todo inclusivo y extenso. Cuando comenzamos a escuchar estos mensajes, surgió una carga profunda dentro de mí.
vamos a estar hablando, profundizando. Este primer mensaje les va a dar una idea, pero necesitamos subir varias escaleras hasta entrar en el centro de la carga de este mensaje. Como les decía, cuando comenzamos a compartir estos mensajes, surgió una carga dentro de mí, una preocupación, cuando escuché a los hermanos testificar. Porque hicimos el entrenamiento, la conferencia, luego hicimos una mezcla de hermanos de diferentes localidades y los escuché testificar. El mayor énfasis, si era colombiano, si era puertorriqueño, si era boliviano, era: no, tenemos que dejar nuestra cultura. Y definir la cultura, pues era la comida, la bebida, los gustos. Hermanos, el chile no es la cultura. Yo no sé, no conozco mucho de la comida colombiana, pero cualquiera sea la comida que a usted le guste en Colombia, esa no es la cultura. El problema no es las cosas externas. Hay algo más profundo que es la cultura, que es la carga de toda la Biblia, desde el principio de la Biblia hasta el final. Y está escondido precisamente en el libro de Colosenses. Nosotros fácilmente, cultura, asociamos con nuestro país, nuestra vestimenta, las cosas que nos gustan, lo que no nos gusta. Eso no es nada. Eso no es nada. Por eso quiero lanzar la base primero, para que cuando vayamos leyendo el bosquejo ustedes tengan una perspectiva diferente. Cuando usted escuche la palabra cultura, borre lo que usted sabe de que es cultura. ¿Por qué escogí este versículo y dice: Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Antes de la caída, el hombre estaba en el huerto con Dios. Y estaba en una posición de autoridad, una posición de privilegio. El único ser que había estado antes que Adán en una dimensión similar fue Lucifer. Y él estaba en una posición de altura, coadministrador con Dios desde el huerto del Edén, en una posición celestial, pero él cayó. Él cayó por causa de su egoísmo y por causa del deseo de poseer más, y se contaminó y fue sacado de allí. Él entonces comienza un proceso desde ahí en crear una atmósfera diferente. Una atmósfera diferente. Dios entonces produce, crea al hombre, crea a Adán y lo ubica en la misma posición donde estaba Lucifer, y después que crea al hombre, lo sienta y se lo lleva con él al huerto. Es decir, que Dios estaba en cierta medida sustituyendo aquel coadministrador que él tenía, y estaba poniéndole al hombre en sus manos todo lo que él quería para tener también uno que fuera uno con él, lo expresara a él y administrara juntamente con él. En ese momento ya habían dos dimensiones. Estaba la dimensión de Satanás, porque cuando él cayó, fue bajado a una atmósfera inferior. Y como hablamos hace algún tiempo, él dañó la tierra, afectó la tierra y comenzó a crear una estructura
para él intentar administrar. Hasta ese momento él tenía solamente seres angelicales caídos que estaban con él, pero él aspiraba a más. Así que con mucha astucia fue trabajando poco a poco, y no tengo el tiempo para entrar ahí, pero es la base. Fue trabajando poco a poco, ya hemos hablado muchas veces, cuando Satanás entra en la mente de Eva, la pone a pensar, la pone a analizar y la saca de la atmósfera de Dios. Y Eva se lleva a su esposo y lo saca de la atmósfera de Dios. Y ambos entraron en otra atmósfera. La caída de Adán fue muy grande, porque Adán iba a ser, era ya la cabeza de toda la creación. Satanás, al dispararle a ellos para activar su mente, se desplomó completamente el universo. Y Adán quedó completamente desprovisto y fuera de la atmósfera de Dios. Por eso esta pregunta es tan importante. Génesis 3:9. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Nunca antes le tuvo que preguntar dónde estaba, porque él estaba todo el tiempo. ¿Dónde? En Dios. Adán estaba a un paso de recibir la vida divina y ser divinizado y expresar a Dios y transmitir esa vida divina al universo entero, hermanos. Pero por usar su mente, se dañó, se corrompió y cayó. Cayó, no que cayó en pecado, no. Se cayó de la atmósfera. Y dice que el Señor lo sacó a él también del huerto. Igual que pasó con Satanás. Y ahí comienza la historia. Ahí comienza la historia. Si no tenemos eso claro, estaremos hablando de la cultura de una manera muy vana, muy liviana. Punto número 1 dice, el libro de Colosas fue escrito porque la cultura había impregnado la iglesia en Colosas y los santos habían sido distraídos de Cristo por la cultura. La iglesia, los griegos y los judíos estaban moviéndose dentro de su ambiente religioso y dentro de su ambiente cultural, político, filosófico. Pero ¿saben qué era todo eso? ¿Saben qué? La definición más sencilla de la cultura es el traje que Satanás teje para cubrir y disfrazar la montaña de escombros. Es el traje que Satanás cubre para que el hombre piense que es algo bueno, pero lo que está detrás es el caos satánico. Es el descabezamiento del universo completo. Y Satanás lo disfraza para que el hombre se sienta a gusto, para que el hombre viva a gusto, al punto que considera que esa es su vida normal. Eso es la cultura. No es el chile, no es el arroz, no es sus trajes típicos. No, hermano. No, hermano. Es lo que Satanás disfraza para cubrir el caos satánico y la montaña de escombros para que el hombre se sienta a gusto, se adapte a ella y la disfrute. Mucho más serio. Mucho más serio. Claro está, el libro de Colosenses, el apóstol Pablo está enfatizando que dentro de las manifestaciones de la cultura, el hombre tiene aspectos, entre comillas, muy elevados, muy especiales, como la filosofía.
Y en el caso de los judíos, la religión más elevada. Pero todo eso es un disfraz. Es un disfraz. Por eso Colosenses 1, 12 y 13 es tan crucial cuando dice, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Quiere decir que si usted no está en la porción de los santos en la luz, usted está en las tinieblas, que es el otro lado. Fíjense, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. De eso estoy hablando, Colosenses 1, 2 y 13. Cuando entramos en Cristo, somos librados de la autoridad de las tinieblas. ¿Qué es la autoridad de las tinieblas? Todo lo que reviste la cultura y todo lo que está escondido y disfrazado detrás de la cultura. Pero cuando entramos en el Señor, ¿qué? Somos trasladados al reino del Hijo de su amor. ¿En qué consiste todos estos días que vamos a compartir? En el proceso de salir de las tinieblas y mantenernos en el reino del Hijo. Mire, si usted intenta perseguir la cultura suya y usted comienza, yo voy a dejar esto, yo voy a dejar lo otro, yo no voy a pensar así más. Mire, eso es como intentar boxear con su sombra. Nunca la va a tocar. Nunca. Como único usted vence la cultura es saliendo de las tinieblas y entrando al reino del Hijo. Y eso vamos a estar trabajando de aquí en adelante hasta que el Señor lo permita. Punto A dice, en Colosas, la cultura había inundado a la iglesia. Fíjense la palabra clave aquí, reemplazando a Cristo y llevado cautivos a los santos. ¿Cómo es que la cultura reemplaza a Cristo? Ya veremos. El B, el enemigo de Dios usa la cultura para reemplazar a Cristo. Él intentará usar los buenos aspectos de la cultura para reemplazar a Cristo. Otras palabras, el hombre, nosotros todos, no importa si usted es chino, si es colombiano, si es japonés, si es judío, no importa. Cuando usted abre sus ojos, usted entra en una atmósfera que usted cree que es normal y usted piensa que ahí le tocó vivir, pero no. El único objetivo que tiene Satanás de que usted nazca en esa atmósfera es que usted no conozca la realidad. Y él mantenerlo usted toda la vida fuera de la realidad, que es Cristo mismo. Dice, según el libro de Colosenses, Cristo es el máximo. Según el libro de Colosenses, Cristo es reemplazado por la cultura. Colosenses indica que nuestra cultura es el máximo reemplazo de Cristo. Bueno, nuestro vivir fuera de la dimensión de Dios, nuestro vivir fuera y entretenidos fuera de Dios, entonces necesitamos producir cosas que llenen el vacío en nosotros. Esa es la gran diferencia. En Colosenses, la autoridad de las tinieblas se refiere especialmente a los buenos aspectos de la cultura y de nuestro ser natural. Fíjense la palabra, la autoridad de las tinieblas. ¿Qué es la autoridad de las tinieblas? La autoridad de las tinieblas es todo lo que Satanás produce por causa de su propia caída y entonces entra a crear toda una atmósfera para que el hombre la disfrute y entienda
que es algo normal. Los santos en Colosas llegaron a estar bajo la autoridad de las tinieblas al permitir que los aspectos más elevados de la cultura invadieran la iglesia. Pero realmente el problema, hermanos, sí, ellos estaban en la filosofía, en la moral, pero aún ni eso es el problema. El problema es que ellos permanecían en las tinieblas y en su mente, porque no veían qué estaba detrás de eso que ellos tenían. Por eso he comenzado abriendo el closet para que usted sepa que el problema no es la cultura, el problema es lo que está detrás. Y si nosotros no estamos alertas, entonces somos arrastrados y metidos en ese ambiente. Y ese ambiente es el que nos cautiva y nos hace que Cristo no sea el todo en nosotros. Todo lo que sea un sustituto de Cristo, se hace esta expresión, todo lo que sea un sustituto de Cristo llega a ser la autoridad de las tinieblas que nos controla. Ahí está lo que estoy diciendo. No es su vestimenta, no es el chile, no es la comida colombiana que a usted le gusta más. No, 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 no. Todo lo que sea un sustituto de Cristo llega a ser la autoridad de las tinieblas. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de la cultura es que la autoridad de las tinieblas. Por eso, el próximo punto, la cultura humana surgió después de la caída del hombre. Ya hablamos de eso hace mucho tiempo. No sé si algunos de ustedes no estaban presentes cuando hablamos sobre el gran misterio, pero cuando Caín cae, peca aún más abajo porque mata a su hermano y entonces se va y él abandona la presencia de Dios. Ya él no tenía la atmósfera, ya no tenía el cuidado de Dios. Por lo menos, aun cuando Adán ya había caído, Adán preservaba su temor a Dios y preservaba la vida familiar. Pero cuando Caín mata a su hermano, él pierde el privilegio inclusive de la protección íntima de su familia. Y Dios lo castiga y lo envía. Y dice, después que Caín abandonó la presencia de Dios, fíjense la palabra, después que Caín abandonó la presencia de Dios, construyó una ciudad para su protección y su propia existencia. ¿Qué hizo Caín? Caín dijo, bueno, ya Dios no está conmigo, yo tengo que hacer algo para resolver lo que yo necesito. Construyó una ciudad. No solamente construyó una ciudad, le puso el nombre del hijo para exaltar al hijo, no a Dios. Ahí comenzó la sustitución. En el huerto, Dios lo era todo para el hombre, su protección, sustento, suministro, entretenimiento. Cuando el hombre perdió a Dios, lo perdió todo. ¿Qué es eso? Salió de la atmósfera de la luz. El hecho de que el hombre perdiera a Dios obligó al hombre a inventar la cultura humana, cuyos principales elementos fueron ciudades para su propia existencia, ganadería para su sustento, música para su entretenimiento y armas para su defensa. Pero yo lo voy a ver de esta manera. Ya cuando Adán cayó, entró fuera de la atmósfera. Pero Adán, aunque salió fuera de la atmósfera, Adán reaccionó y comenzó a dirigir a su familia apropiadamente.
y produjo a Set. Y ya, si quieren, busquen en los mensajes que trajimos toda la línea desde Set hasta Cristo. O sea, Adán estaba en la atmósfera satánica, sin embargo, él procuró mantener su familia en algún centro. Adán tuvo que tener una casa, ¿por qué no? Adán sembró, ¿por qué no? El problema no era la casa, el problema no era los animales, el problema es que el centro de la vida de Caín era su acción humana y no Dios. La cultura no es la ganadería, la cultura no es las armas, la cultura es las tinieblas que están dentro de nosotros, que sustituyen a Cristo con las cosas externas. Cualquier cosa, hasta la religión. Si usted lo hace en su mente, se convierte entonces en el vestido que disfraza la tiniebla. Esto es más profundo de lo que nosotros pensamos. Dice, aparentemente una cultura sin Dios fue inventada por el hombre que rehusó, ahí está, tomar el camino de Dios. Y por tanto, perdió a Dios. En realidad, el factor intrínseco que causó la formación de la cultura fue la instigación e incitación de Satanás, el enemigo de Dios, dentro del hombre que se alejó de Dios. El problema, lo externo no es nada. Eso que dice ahí, lo que se produce dentro del hombre que se aleja de Dios. Y guarda estos puntos, porque estos puntos son para nosotros y ustedes especialmente jóvenes. ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tiene prioridad? Todo lo que no sea Cristo, entonces lo aleja a usted de Dios y crea la fachada externa. Puede ser muy admirado, muy querido. No estoy hablando de que usted haga nada malo ni negativo, pero si está fuera de Dios, entonces eso es instigado y motivado por Satanás para sustituir a Cristo. B1 dice, tal cultura, la cual no tenía Dios y estaba unida a Satanás, vea eso, llegó a ser un modelo que representa todas las culturas humanas de todas las eras y significa que esas culturas no tienen a Dios y que han seguido a Satanás y están unidas a Satanás. Otra vez, por eso empecé con Satanás. El problema no es la cultura, el problema es que esa es la fachada externa que Satanás crea para que el hombre piense que es normal. Y sencillamente un hombre puede nacer, vivir, trabajar, ser muy exitoso, ser un gran filántropo, donar mucho dinero. Mira, acabo de ver una noticia de un joven multimillonario que le va a pagar a este señor Musk, que ahora está volando cohetes. Él le va a pagar $100 millones para que él con otros más sean entrenados para ir al espacio, para recoger dinero para los niños con cáncer. Y usted dirá, wow, qué maravilla. Wow. Sí, está bonito, pero ¿dónde está Cristo en eso? ¿Dónde está Cristo? Cristo no está por ningún lado. Todo eso
sustituye a Cristo. ¿Para qué hace falta Cristo? Yo estoy dando $100 millones y voy a conseguir 100 millones o 200 más para ayudar a la gente pobre. ¿Dónde está Cristo? No hace falta. Yo no necesito a Cristo. Esa es las tinieblas que sustituyen a Cristo, aunque suena bonito, pero es muerte. Dice, la cultura que carece de Dios, como semilla en Génesis 4, y se desarrolla a lo largo de la historia del linaje humano hasta que llega a su consumación en Babilonia la Grande, Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 es la manifestación máxima del comercio, es la manifestación máxima del mundo que el hombre ama, desea y da la vida por eso. Mientras más tienes, mientras más ganas, mientras mejor es tu auto, mientras más grande es tu casa, más feliz soy. Eso es la cultura. Llámese como se llame. Es lo que sustituye a Cristo. Dice, lo dicho por el Señor en Mateo 24, 37, 39 indica que la cultura carente de Dios en los tiempos de Noé se desarrollará al máximo durante el periodo de la venida del Señor. Hoy estuve hablando con los santos en España y estuvimos trabajando sobre ese versículo. Porque ese versículo, ¿sabe con qué está amarrado? Está amarrado con la lujuria, está amarrado con la carne, está amarrado con los placeres mundanos, que era el ambiente que había en los tiempos de Noé, a tal gran corrupción que Dios tuvo que enviar el diluvio para exterminar esa raza. ¿Y por qué Dios tuvo que exterminar esa raza? Porque esa raza no amaba a Dios y quería llenar la tierra de cosas pecaminosas y externas para satisfacerse. Y Dios la tuvo que eliminar. Y en estos días, dice ahí, cuando Cristo venga, se va a reproducir otra vez los tiempos de Noé para que el Señor venga y elimine entonces, como la gran piedra, toda la estructura humana. La cultura es un obstáculo que impide, número Romano 3, el cumplimiento del propósito de Dios en cuanto a Cristo y la iglesia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si nuestra vida no está escondida en Cristo y nuestra prioridad no es el Señor, entonces, ¿qué somos? Por eso Efesios 4:17 es tan importante. Esto pues digo y testifico en el Señor. Oiga, que ya no andéis como los gentiles. Le está hablando a los cristianos en Efesios. Que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la cultura? La cultura es andar en la vanidad de nuestra mente. Punto A dice, algo muy sutil obstruye el camino de Cristo y la iglesia. Este elemento sutil que se opone a la cultura. La cultura es un gran obstáculo que nos impide experimentar a Cristo sin, y esta es la clave, sin que nos percatemos de ellos y subconscientemente. La cultura nos impide experimentar y disfrutar a Cristo. El hecho de que crezcamos en todo en Cristo y lleguemos a un hombre de plena madurez se ve estorbado por nuestra cultura sutil y escondida. Pero vuelvo y digo, no se engañe. No son las cosas externas. La cultura es el vivir humano fuera de Dios. La cultura es
el esfuerzo humano por alcanzar, por tener, por poseer, por vivir fuera de Dios. Y usted dirá, no, yo amo la iglesia, yo amo los hermanos, yo me reúno, pero ¿cuál es su prioridad? ¿Es el Señor el preeminente en su vida? Todos los jóvenes tienen muchas metas y excelentes, pero ¿es Cristo el preeminente en tus metas? Querrás ser médico, querrás ser abogado, querrás ser arquitecto, pero ¿cuál es tu preeminencia? Si tu preeminencia no es Cristo, aunque sea un buen joven, no hagas nada, cosas feas, estás en tinieblas. Tú necesitas desde ahora abrir tus ojos y decir, Señor, muéstrame el engaño del mundo, muéstrame el engaño del disfraz. Yo no quiero gastar toda mi vida en algo que es tiniebla y es muerte. El punto 4, la cultura humana se levanta en oposición al reino de Dios. Parece bien sencillo esa expresión. Las cosas pecaminosas no se oponen al reino de Dios tanto como lo hace la cultura humana. B, la cultura humana se ha convertido en una parte básica y una gran porción del reino de Satanás. Yo diría toda la porción. La cultura ha llegado a ser un lugar fortificado de Satanás. De manera sutil, él mantiene el control de la cultura y la utiliza para oponerse al reino de Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo comenzamos? Solamente hay dos reinos. O estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de Satanás. O entramos y nos salimos de la vanidad de la mente y profundizamos en las cosas que hemos estado laborando por tanto tiempo y nos salimos de esta atmósfera o caemos en esa atmósfera que nos entretiene y nos saca completamente de Cristo. No estoy hablando de inconversos, estoy hablando de usted y de mí. Cristo, aleluya, punto 5, como aquel que es todo inclusivo y extenso, está en contra de la cultura y debe reemplazar nuestra cultura consigo mismo. ¿Qué es eso? Cuando Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Ya yo no soy judío, ya yo no soy maestro, ya yo no soy nada. Ahora es Cristo. Mi vida es Cristo, mi disfrute es Cristo, mi vivir es Cristo. Ese era un hombre que se dio cuenta que la cultura era algo más que algo externo, era algo interno que él tenía que elaborar. El propósito de la revelación extensa de Cristo en el libro de Colosenses es hacer frente a la cultura. En este libro, Pablo presenta una visión de Cristo, del Cristo todo inclusivo y extenso, a fin de impresionarnos con el hecho de que este Cristo debe reemplazar nuestra cultura. Vuelvo y digo, no es que usted deje de ser colombiano, ni yo puertorriqueño, eso no se lo puede sacar nadie, pero sí usted puede, dentro de usted, entrar en una dimensión donde ser colombiano o ser puertorriqueño o ser chino es nada. Porque nuestro disfrute, nuestro centro, nuestra vida es Cristo. Esa es reemplazar la cultura. La clase de Cristo que reemplaza la cultura es el Cristo todo inclusivo y extenso, aquel que es preeminente, fíjate la palabra, aquel que es preeminente, la centralidad y universalidad de la economía de Dios, es decir, el todo. El Cristo que puede reemplazar nuestra cultura y llegar a hacerlo todo para nosotros es el Cristo todo inclusivo y extenso. No se preocupen, vamos a desmenuzar todas estas cosas en los próximos mensajes.
El libro de Colosenses fue escrito a fin de revelar el Cristo todo inclusivo y extenso que da fin a nuestra cultura y reemplaza nuestra cultura con Cristo. Dios en su salvación no solo nos salva del pecado, oiga, del juicio, del lago de fuego, del mundo, del yo. Él nos salva de todo lo que reemplaza a Cristo. No quiero terminar la frase porque se me desvía si sigo hablando de la cultura. Él nos salva de todo lo que reemplaza a Cristo. Eso es todo. ¿Por qué? Porque cuando Satanás cayó y cuando Adán cayó, entró en una atmósfera fuera de Dios. Y ahora el Señor nos está sacando de esa atmósfera y nos está entrando en su atmósfera. El Cristo todo inclusivo y extenso está ¿dónde? En nosotros. Y necesitamos permitirle que llene todo nuestro ser y reemplace nuestra cultura consigo mismo. Hablamos una vez, y lo he traído muchas veces porque es un ejemplo tan bueno. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ellos usaron la estrategia de según iban batallando con los enemigos, los iban sustituyendo con más personas. Así es que no era solamente batallar y matar los enemigos, sino sustituirlos con su pueblo. Eso es exactamente lo que quiere hacer el Señor. El Señor está avanzando en nosotros poco a poco para ir empujando todo lo que no es Él, para ir sacando todo lo que está fuera de Él, hasta que finalmente Él sea el todo y en todos y llene completamente todo nuestro ser. ¿Cómo va a ser eso? Efesios 4:23. Y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Les prometo que vamos a estar hablando mucho de cómo ser limpiados de la cultura, de cómo entrar, cómo renovar el espíritu de nuestra mente y cómo descubrir las estrategias de Satanás para que no caigamos presos en la atmósfera en la que hemos nacido y el Señor finalmente logre su propósito. Gracias, Señor, por esta palabra. Dirige a estos jóvenes, dirige a la iglesia, llévanos adelante. Tú tienes la manera, Señor. Destapa nuestros sentidos espirituales y aún nuestros ojos para que podamos ver esta atmósfera de tiniebla que vivimos, que está disfrazada de cosas externas que te sustituyen. Gracias, Señor. Bendice esta palabra y bendice todos los mensajes que han de venir. Gracias, Señor.